fundadora de Rediseñarte, Coaching y Arte con Intención, escritora del libro El arte de diseñar puentes para la vida, directora de certificación en coaching y de proyectos de consultoría en procesos humanos e innovación en Wisdom Consulting, conferencista en temas de desarrollo humano, creatividad y trascendencia, arquitecta y artista plástica. Nos atiende desde Monterrey, el estado de Nuevo León, México, Graciela Cabello. Bienvenida a Boyacá en Positivo, Miradas Positivas, con nuestra coordinadora, la doctora María Andrea Jordán Esparza. Buenos días, Graciela. Buenos días, súper contenta de poder compartir con ustedes desde acá, desde México, pues palabras positivas que espero que nos ayuden a todos a crecer. Gracias, estamos seguros de que así será. Pues quiero contarle que hoy en mi sección Miradas Positivas nos hemos concentrado en las emociones de los humanos, y por eso hemos acudido a usted para poder orientar un poco a nuestro público sobre este importante tema. El director del programa la va a saludar. Doctora Graciela Cabello, muy buenos días y gracias por atender esta invitación de Boyacá en Positivo. Ay, muy contenta y honrada también de la invitación. Bueno, entremos en materia porque es muy emocionante para nosotros que nos puedas dedicar este rato en esta mañana de sábado. Pues quisiera que habláramos un poco con la gente sobre el tema de la adaptación al cambio. ¿Cómo nos adaptamos a los cambios y qué sería importante tener en cuenta cuando nos enfrentamos a esos momentos en la vida? Claro que sí. Mira, lo primero es poder reconocer que cualquier cambio nos va a provocar emociones. Es decir, sería pues muy lógico pensar que si hay un cambio, pues no me vaya a causar al menos un poquito de incomodidad. Entonces esa incomodidad, ya sea hay varios tipos de cambios que podemos pasar. Hay cambios planeados, por ejemplo, que tú quieres evolucionar, quieres estudiar una maestría o algo en la escuela. Pero hay cambios que también se dan por crisis, cambios que no me los esperaba, por ejemplo, cuando pues se pierde la salud o incluso la pérdida de un ser querido o alguna crisis que nos sacude. Y entonces esos cambios que llegan inesperados, claro que nos producen emociones, y para poder procesar ese cambio hay un camino en el cual pues vamos a abordar el día de hoy. Ese camino sería ¿cuál? ¿Cómo se asume esto? ¿Cómo empezamos? Dirían, ¿verdad? Sí. Y yo los invitaría a que hicieran este trabajo con nosotros, es decir, si tienes algo en que apuntar, a mí me encanta mucho usar la creatividad y usar también el que puedas escribir. La escritura en sí va sanando. Entonces, vamos a ir haciendo como pasos. Entonces, el primer paso tal cual es reconocer cuál es ese reto que estás pasando por este momento, porque a veces no le podemos poner ni nombre a esa crisis que estás pasando, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que pierde su trabajo y es un cambio que claro que genera una crisis. Y una vez que lo identifiques, oye, pues perdí mi trabajo o cambié de ciudad, no sé, cualquier cambio, y le pongas nombre a la emoción que estás sintiendo en este momento. Yo te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, se puede sentir desde frustración. Por ejemplo, cuando pierdes el trabajo, pues se siente mucha impotencia, ¿no? Oye, pues no fue mi culpa. Yo llevaba mucho tiempo trabajando. No lo entiendo. Se puede sentir incluso hasta enojo. O sea, es injusto lo que me pasó. Entonces, el primer paso es hacer una lista de qué emociones surgen cuando
pasaste por esa crisis, o sea, identifícalo. Y te digo que lo identifiques el cambio, porque de repente nos vamos mezclando. No sé si te ha pasado que pierdes el trabajo, pero luego también te pones con ciertas emociones en la familia, y luego eso se va haciendo una cadenita. Entonces identifica dónde empezó ese cambio y haz una lista de esas emociones, ¿sí? Sí. Tenlo como muy en claro, es frustración, es enojo, es qué. ¿Ok? Sí, señora. El segundo paso que quiero que veas es que todo cambio nos pide que aprendamos un nuevo recurso. ¿Qué significa esto? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Einstein que dice que no podemos resolver un problema en el mismo nivel de conciencia en el cual se generó. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero resolver una situación dándole vueltas y vueltas al enojo, ¿sí? O al mismo cambio, no voy a entender por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo me paso de una emoción a otra? Entonces, el recurso es un nuevo aprendizaje, digámoslo así, que la vida te está pidiendo. Entonces hay que descubrir cuál es ese nuevo recurso que te está pidiendo la vida aprender. El recurso que vamos a ver hoy se divide en varias partes, por si te sirve, Sí. pero este recurso se trata, ¿sí? Sí, vamos muy bien. Yo espero que los oyentes también vayan muy bien tomando nota y viendo este momento tan delicioso de escucharte. Ay, sí, y cualquier duda que creas que puedan tener de aquel lado, me dices, oye, pero ¿cómo? Y les digo de escribir porque a mí me encanta ver esto como una metáfora de un puente, ¿sí? Imagínate que tú estás en medio de una situación como de, ya ves que hay de esos valles que de repente si das un paso en falso sientes que caes en un vacío, ¿verdad? Entonces a veces los cambios se sienten así, oye, no tengo recursos para llegar al otro lado, que es donde quiero llegar. Así es. Esos recursos es como esas tablitas que vas a ir construyendo para llegar al otro lado. ¿Cuáles van a ser esas tablitas que me van a ayudar a llegar? Entonces lo primero es que dale espacio a las emociones para que surjan, ¿sí? ¿Cómo es darles espacio? Date permiso de sentirlas, porque de repente he conocido personas, por ejemplo, que oye, tengo un diagnóstico muy grave de una enfermedad y rápido se enfocan en resolverlo y eso está muy bien. Pero puede ser que venga una fase de negación donde no me estoy dando cuenta de lo que llevo dentro y hasta después exploto con alguien que no quería, no sé si te ha pasado. Claro, Grace, y eso, perdona que te interrumpa, es digamos un momento de este tema de aparentar todo el tiempo que estamos muy bien en las redes sociales, entonces sonreímos, pero por dentro estamos llorando y no estamos reconociendo realmente las emociones que estamos viviendo, porque estamos fingiendo, sí, estoy feliz y la sonrisa y la selfie, pero no estamos haciendo este ejercicio tan importante. Exacto, entonces a veces no las queremos sentir porque dices, es que son malas estas emociones, entonces no las quiero sentir. Pues sí, pero haz de cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, son como la biología, sí, son un termómetro. Imagínate que te da fiebre, sí, en tu cuerpo y es un síntoma de algo, ¿verdad? La fiebre de cierta manera es buena porque te está avisando que hay que hacer un trabajo interno, que hay algo adentro que está pidiendo ayuda. Igual las emociones, imagínate que las emociones son como un termómetro, ¿verdad? Que te van avisando qué pasa en tu interior, en tu temperatura interior. Entonces, si yo las escondo, si yo no les pongo nombres, si ni siquiera las veo, oye, realmente me siento muy enojado o me siento muy triste, lo que va a pasar es que van a, digamos, explotar de una manera que no quiero, o al revés, me los voy a ir aguantando hasta que de repente me enfermo de algo que no sé ni por qué estoy enfermo. Claro. Ajá. Claro. Entonces simplemente oye, ponle nombre, me siento muy frustrado, me siento muy enojado.
El segundo paso que es poder reconocer que está bien sentir incómodo en el cambio, porque de repente me toca también mucho trabajar en empresas y dices, es que hay mucha resistencia al cambio. Pues claro que va a haber incomodidad, es decir, no le quiero llamar resistencia, sino todo cambio al cuerpo le gusta la estabilidad. Entonces, cuando yo le doy una orden distinta, tengo que prepararlo, por eso te digo que hay que aprender un nuevo recurso para que sepa, ok, sí me voy a mover, pero primero es bien importante que sepas para qué te vas a mover. Sí, por ejemplo, aunque sea algo que tú no lo planeaste, oye, ¿para qué me quiero salir de esta frustración? Sí, porque hay gente que dura mucho tiempo en ese estado y ya sabes, culpa al gobierno, culpa al jefe, culpa a lo que sea, ¿verdad? De por qué le pasó esta situación. Y eso es bien peligroso porque si duro mucho tiempo así, lo que sucede es que tengo dos decisiones importantes y aquí es donde empieza la toma de decisión. O me puedo seguir sintiéndome víctima durante muchísimo tiempo, y he conocido gente que le duran años, ese enojo por un despido, ¿sí? Y eso solamente va a ir alimentando y alimentando más y más esta emoción de frustración. O hago un alto y digo, ¿cómo me puedo adaptar a esto que me está pidiendo la vida? Y esa es una decisión que se tiene que tomar muy consciente, porque el camino a sentirme víctima es como una resbaladilla hacia abajo. Es decir, si no lo paro a tiempo, me puede llevar a sentirme peor cada vez, sobre todo con una crisis, como el tema de perder un trabajo. Te cuento rápidamente el caso de un señor, y era la misma persona, un señor y una señora, que cierra la fábrica, ¿no? Cerró y pues obviamente todos los empleados perdieron su trabajo. Y fue muy sencillo ver la diferencia entre ellos dos porque les pasó la misma situación, pero él ya había pasado un año ya del cierre de esta fábrica, de esta empresa, y él seguía culpando que pues esto había sido culpa del gobierno, culpa del jefe, culpa de etcétera, y seguía sin trabajo. ¿Por qué crees? Porque cada vez que pasaba por una empresa, por una situación, seguía pensando lo mismo. Sí, es que todos son iguales, es que todas las empresas no valoran a la gente. Empezamos a crear como absolutos en nuestra mente. Todos los que son igual a estos es igual. Es como cuando alguien, si hablamos de pareja, acaba de romper una relación, empieza a decir, es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Entonces, por eso ese camino es tan peligroso, porque la mente es muy fácil de que haga absolutos. Entonces es momento que decidas cómo me voy a adaptar para salir de este estado de estarle dando vueltas a lo mismo. El primer camino es el señor siguiendo quejándose que si fue el gobierno, que si no, que si el jefe. Y no digo que no sea verdad, o sea, que tenga una parte de razón, pero lo que no nos ayuda es distinguir, y ahí está la clave, lo que está en tu control de lo que no. Exacto. Entonces ahí es donde puedo empezar a despegarme un poquito de la queja y poder decir, oye, vamos a suponer que fuera el gobierno o la empresa o el jefe. ¿Está en mi control cambiarlo en este momento? No. Otra cosa que ya no está en nuestro control, ¿está en mi control cambiar lo que pasó, el pasado? No. ¿Está en mi control? Vamos a suponer que fue una persona la que te dejó. ¿Está en mi control cambiar la decisión que ya tomó esa persona? Por más que la hayas querido, ella tomó la decisión de ya no estar contigo. No. Entonces, a todo lo que no está en tu control, tú la pierdes y dejas de empoderarte para crear soluciones nuevas. Entonces, imagínate, yo lo veo como alguien que se pega contra la pared con su cabeza, tratando de con su cabeza mover la pared. Así nos vemos cuando queremos cambiar lo que no está en nuestro control. Entonces, nada más acabas lastimado y la pared se movió. No, claro que no.
Entonces, lo primero es distingue, y si lo estás haciendo en una libreta o ejercicio, escribe todo aquello que ya no está en tu control cambiar. Por ejemplo, si fuera una enfermedad, oye, la enfermedad, entre más te pelees con ella, porque me pasó esto, yo que estoy tan joven, etcétera, más va a tardar en que tú veas una solución. Entonces simplemente acepta que eso no está en tu control y suéltalo. ¿Qué hago con esto que sí tengo? Entonces, ¿qué hizo la otra señora? Sí, la otra señora que también perdió su trabajo. Lo que hizo ella es que era un aserradero, el tipo de madera que cerró, hacían madera y desperdicios y todo. Entonces fue a la fábrica y dijo, oiga, pues como ya van a cerrar, me imagino que hay muchos desperdicios, ¿no? Entonces mi marido sabe de carpintería, entonces a lo mejor con los desperdicios puedo hacer algo, ¿sí? No sé qué todavía, pero me puedo llevar los desperdicios, total, ya los van a tirar. Entonces ella va, se trae los desperdicios de la madera y junto con su esposo dijo, oye, ¿sabes qué? Yo sé cocinar muy bien. Ayúdame a hacer un carrito para vender comidas a mucha gente que trabaja muy lejos y la comida, comprar comida afuera pues es caro. Entonces dijo, voy a vender cosas muy económicas, solo necesito un carrito como de madera para transportar frutitas y cosas así, ¿no? Entonces empezó, digamos que su pequeño emprendimiento con los desperdicios de la madera de esa fábrica que cerró. Entonces, ella que dijo, no está en mi control todo esto, lo suelto, pero que sí está en mi control. Entonces, empezar a ver lo que sí está en tu control, sí puedo tener acceso. No tengo dinero, pero pues esos desperdicios, pues ya los van a tirar, puedo hacer algo con eso. Lo que sí está en tu control es qué actitud vas a enfrentar contra lo que te está sucediendo. Entonces, esa señora obviamente al empezar a hacer eso, ¿qué pasa con tus emociones? Tus emociones se van moviendo, ¿te fijas? Claro. ¿Por qué? Porque tu mente se está enfocando en lo que sí está en tu poder. Y esa es la magia de cuando ahorita les digo cómo pueden usar la creatividad, que esta señora la usó muy creativamente, incluso sin tener dinero. Sí, la acababan de despedir, no tenía dinero, pues ¿qué hago? Digo, pues sé cocinar y pues van a tirar muchas cosas de madera, que se puede hacer algo con eso. Y se puso a crear algo con lo que sí tenía. Entonces aquí te va otro tip. El cambio, ¿por qué a veces nos afecta tanto? Porque se centra en donde esté tu atención. Por ejemplo, si tu atención está en el pasado, en lo que no sucedió, o en tus expectativas, o sea, el futuro, lo que debía haber pasado, te estás perdiendo tiempo precioso del presente, ¿sí? Y estás recordando y lacerándote por algo que ya no tiene manera de cambiarse, ¿sí? Si tu atención la enfocas en lo que sí puedes hacer, en lo que sí está en tu cancha, entonces tu emoción empieza a cambiar. La creatividad nos propone una emoción como los niños, como de curiosidad. No sé cómo lo voy a resolver, pero me voy a poner a ello, ¿sí? Entonces, la emoción no es que hagas un esfuerzo por me quiero sentir bien, me quiero sentir mejor, ¿te fijas? Es más que nada una toma de decisión que te va a ir llevando a que tu emoción se vaya moviendo junto con ¿qué? Con tu atención y con tu intención, obviamente. Grace, a mí este tema de las decisiones me parece de toda la importancia porque nos cuesta tanto tomar decisiones y hacer cambios. El director quiere interpelarnos. Lo escuchamos, director. La pandemia a muchos en el mundo nos cambió la forma de ver la vida. Claro. Hoy se presenta un mayor número de suicidios. ¿Podría uno afirmar que tanta información distinta en un mismo momento estará afectando a la gente para que pueda tener decisiones más tranquilas, más sopesadas en tiempos
de cambios recurrentes? Sí, fíjate que la pandemia es muy buen ejemplo de un cambio que todos pasamos, ¿sí? Y un cambio de crisis, ¿verdad? O sea, nadie lo vio venir y mucho menos nadie lo planeó, ¿verdad? Pero fíjate cómo cada uno fue decidiendo cosas diferentes, ¿sí? Muchos fueron metiéndose tanto a esta emoción de impotencia, de tristeza, incluso de miedo, porque hubo una época al principio que hubo mucho miedo, ¿te acuerdas? Que veíamos mucho las cifras, por ejemplo, la gente que moría, o de soledad. Fíjate que más que la información, yo el fenómeno que veo que se repite es que se vive en soledad. Entonces, cuando una persona vive una emoción profunda como la tristeza, por ejemplo, de perder un ser querido, pero lo vive en soledad, es como si no tuviera recursos para que alguien le preste una perspectiva diferente, ¿sí? La soledad, cuando estamos en una emoción muy profunda de depresión, por ejemplo, hablando del suicidio, lo que sucede es que la persona es incapaz por sí misma de ver otro punto de vista, ¿sí? Por eso es tan importante hablarlo, o como decíamos ahorita, al menos escríbelo, porque eso te da distancia y decir, ah, caray, ¿de verdad estoy pensando esto? Alto, no me está haciendo bien. Entonces, si no tienes a nadie con quien platicar, si tú me estás escuchando, busca como este programa incluso te puede servir. Oye, necesito que alguien me escuche. Si tú le quieres dar un regalo a alguien que está pasando por depresión, por una soledad, por un cambio, regálale tu escucha. No lo regañes, no le digas deberías de hacer eso, no pienses eso, simplemente escúchalo para que pueda sacar esa olla de presión que muchas veces viven tantas personas y no hay un punto de desfogue. Entonces, escuchar a alguien es un gran regalo que le podemos dar a la persona, porque es como escucharte en voz alta tus pensamientos. Y ahí es cuando puedes darte cuenta, oye, esto no me está haciendo bien, necesito ayuda. ¿Sí? Sí, obviamente puedes pedir ayuda a alguien profesional, a un terapeuta, un psicólogo, un coach, pues mucho mejor, pero si no tienes a la mano algo así, con que busques a alguien que te escuche y pueda ser sincero con eso que sientes, ya estás avanzando el primer pasito que estábamos hablando ahorita de cómo me siento respecto a este cambio. Doctora Graciela, ¿por qué no nos habla un poquitico del arte de escuchar? ¿Cómo se aprende eso? Sí. Boyacá en Positivo escucha a sus oyentes. Como nosotros recogemos también muchas inquietudes de la gente que nos escribe, pero ¿cómo debemos escuchar a esa persona que está en ese punto de soledad? Ay, buenísima tu pregunta. Primero, y qué bonito que le dices el arte, porque parece que todos sabemos escuchar simplemente porque sabemos oír. Y son dos fenómenos diferentes. Yo puedo oír la televisión de lejos y no estoy escuchando. Entonces, el arte de escuchar es que yo pueda estar primero presente, es decir, con mis 5 sentidos. Yo no sé si algunas mamás o papás que tienen hijos, de repente pues estás haciendo muchas cosas, lavando platos o en la computadora, y el hijo te quiere hablar y tú sigues viendo la computadora o sigues con tus quehaceres. Eso no es escuchar, porque no estoy escuchando con el sentido de la vista. Entonces escuchamos con el sentido de la vista cuando veo a la persona. Mi lenguaje corporal se va hacia la persona, ¿sí? Estoy escuchando con el sentido del olfato, de la vista, del tacto. O sea, si estoy cerca de la persona, mi cercanía, qué tan cerca estoy de esa persona, si estoy viéndola de frente o no, también implica la escucha. Y una parte bien importante de la escucha es que escucho sin mis juicios, y eso es lo más difícil. ¿Qué significa esto? Que cuando escucho a alguien, internamente tú estás pensando otra cosa. Por ejemplo, puedes estar pensando, ay, es que esta persona debería de hacer esto, no es posible que se le haya ocurrido esto, entonces ahí ya no estoy escuchando, ¿sí? Porque tengo una conversación interna que está platicando conmigo de lo que debería de hacer el muchachito que me está diciendo que se siente tan mal. Ay, si no es para tanto, si en mis tiempos acá pasan cosas peores. Entonces en la escucha me doy cuenta
porque tengo juicios acerca de la otra persona y simplemente a veces es imposible no tener juicios porque pues somos máquinas de tener pensamientos, pero simplemente me doy cuenta, respiro y lo mejor que puedo hacer por el otro es indagar. ¿Qué puedo indagar? Sobre lo que el otro me dice. Por ejemplo, si me empieza a decir, oye, pues me siento un poco raro últimamente, oye, cuéntame qué es eso de raro, para entenderte mejor. Bueno, raro quiero decir que me siento triste, ¿sí? Y en lugar de, un error común que cometemos los papás es que, bueno, pues échale ganas, no te sientas triste, sé más positivo, y empezamos a quererle dar consejos. Entonces, cuando queremos escuchar, nos aguantamos un poquito esa como tendencia que tenemos a dar consejos, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los adolescentes? Cuando empezamos a dar consejos se cierran, o con los jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Solamente indagamos ¿para qué? Para entender el mundo del otro, ¿sí? Hacerle preguntas de reflexión para que el otro entienda, ay, fíjate, estoy entendiendo que me siento triste. Oye, cuéntame, ¿qué causó esa tristeza? ¿Te acuerdas? Pues mira, me pasó esta situación, y poco a poco, con mucha como compasión, empezar a entender el mundo del otro para que se abra. Porque si es una persona que ya tiene, por ejemplo, este tipo de pensamientos, hablando del suicidio, pues no es algo fácil, ¿verdad?, de compartir con alguien. Entonces la indagación lo que hace es abrir poco a poco esa puertita para que se sienta escuchado. ¿Y qué puedo hacer? Estudia, pero no le voy a dar consejo nunca. Bueno, ya que lo escuchaste, le ofreces tu ayuda. Oye, dime cómo te puedo ayudar. Y que la otra persona nos diga cómo. Oye, pues escúchame, o necesito más de ti en esto, ¿sí? Evitar el sermón que les damos al final de repente, o el consejo. Más bien lo cambiamos por una pregunta. Tú cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir mejor? Y entonces esta persona nos da su solución. A veces yo parto del principio que las personas tenemos una sabiduría muy valiosa dentro de nosotros, solamente que no nos hemos dado el permiso de explorarla. Y con la escucha activa, así como se las presento, la otra persona empieza a encontrar esos recursos que necesita aprender para salir de ese hoyo que se encuentra, por ejemplo, en esa situación. Pues Graciela, la verdad, muy importante esta parte, porque pues tenemos un tema serio de suicidios en la región y creo que el mundo también está viviendo esto, y qué bien que nos enseñas un poco a hacer instrumentos de repente en momentos difíciles para las personas. Lo otro, pues que queremos, porque el tiempo no nos ayuda mucho, es destacar tu libro. Queremos que le cuentes a las personas si lo pueden conseguir en internet, cómo consiguen tu libro, y también si pueden acudir profesionalmente a tus servicios, en fin, para que la gente sepa si los atiendes virtual o eso no es posible si no están en México, en fin, que les cuentes un poco de tu desempeño profesional y de tu libro, dónde lo pueden conseguir. Ay, qué hermoso, claro que sí. Bien, el libro se llama El arte de diseñar puentes para la vida, y así como hoy hablamos de este tema, vienen más de 10 retos y los va llevando de la mano para que ustedes puedan ir escribiendo y puedan ir pasando esos puentes que de repente caemos, como por ejemplo este tema de los cambios, las emociones, las decisiones, de una manera creativa. Y lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon les llega a cualquier parte del mundo, y ya está en ebook, y también les puede llegar así en físico. Y a mí me pueden encontrar en redes como @GracielaCabelloCoach, en Instagram o en Facebook, y claro que sí, con mucho gusto, seguido tengo talleres o doy sesiones 1 a 1 por Zoom en cualquier parte del mundo, y pues feliz de poder acompañarlos en este proceso de desarrollo, porque todos estamos pasando por un puente en este momento. Solamente hay que descubrir cuál es ese puente que estás pasando ahorita y empezar a descubrir qué recursos te pueden ayudar a atravesarlo. Pues doctora Graciela, muchísimas gracias por estar aquí en Boyacá en Positivo,
Para nosotros es un placer contar con su enseñanza, con su aporte en este momento de sosiego que tiene la sociedad y la humanidad. Doctor Luis Ignacio. Doctora Graciela, sí, al agradecerle nos deja una enseñanza que ojalá la podamos practicar, que sería, si aprendemos a escucharnos, con seguridad el mundo será mejor. Ay, muchísimas gracias. Querida Graciela, siempre es un placer. Gracias por atendernos hoy aquí en Boyacá en Positivo.